Para que una cocina se llene de sabores, hay que empezar por construir el espacio donde se guardan todos los ingredientes. Por ello, en esta clase te mostraré paso a paso cómo fabricar un gabinete para cocina, desde las herramientas y la selección de los materiales hasta los cortes, el ensamble y los últimos toques del acabado. Al final, obtendrás un mueble resistente de 2 puertas de vidrio y repisas ajustables, ideal para que tus clientes guarden trastes, utensilios, especias, despensa y mucho más. El primer paso en la fabricación de un mueble es la selección del material. Entre los más utilizados para cocina está la madera, y dentro de esta categoría se pueden encontrar diferentes versiones. El MDF, que es polvo de madera comprimido, el Tri-ply, que también es madera comprimida pero en capas y con resina, y la madera pura, como pino, roble o caoba. Con el tratamiento correcto, cualquiera de las opciones brinda resistencia y durabilidad, así que la elección dependerá del tipo de mobiliario que fabricarás. Por ejemplo, si vas a construir una mesa que lucirá cada uno de sus ángulos, vale la pena invertir en madera pura. Pero en el caso de un gabinete donde los interiores no se ven y los costados se cubren por otros muebles o paredes, puedes trabajar con un material más económico, como el MDF o el Tri-ply. Si deseas una opción económica, pero con una apariencia de lujo, utiliza melamina, un material comprimido como el MDF, pero que tiene una cubierta laminada de color o que imita la madera natural. En este caso, se usará Tri-ply para el armado de la caja y pino para las puertas. Así la fabricación tendrá un menor costo y el acabado natural de la madera lucirá elegante. Ya se seleccionó el material. Ahora hay que determinar las dimensiones del mueble y definir los cortes en la madera. Para ello, considera que en el mundo de la arquitectura existen medidas estándar basadas en la anatomía humana. En el caso de la cocina, el punto más alto del mobiliario no debe superar los 2 metros, porque las personas necesitan alcanzar la última repisa. Además, se necesita mínimo 55 centímetros de espacio entre la tarja y los gabinetes para lavar los trastes o cocinar. Teniendo esto en cuenta, verifica el espacio que hay en la cocina donde se colocará el gabinete y saca la medida adecuada. Solo recuerda que por las repisas el mueble debe ser alto. Bueno, entonces se toma la medida a partir de los 55 centímetros que se dejan sobre la tarja hasta los 2 metros máximo que se deben procurar desde el piso. Esto da una altura de 72 centímetros para el gabinete. Respecto a la profundidad, lo más recomendable es entre 30 y 35 centímetros, más o menos la mitad de lo que debe medir la tarja. En este caso, se dejarán 32 centímetros. Bien, solo falta determinar el largo, que es una medida más libre, pues depende completamente del espacio disponible en la pared. Como se construirá con 2 puertas, se pueden calcular 50 centímetros para cada una, lo que da un largo total de 1 metro. Pero recuerda que puedes adaptarlo a las necesidades de tu cliente y hacerlo a una sola puerta. Ya está el diseño y las medidas. Ahora, ¿de dónde se obtendrá la madera para construirlo? Comenzaremos por la caja del gabinete. Después, revisaremos las puertas. Como comentaba hace un momento, se trabajará con Tri-ply. Este material se comercializa en hojas de 244 por 122 por 1.8 centímetros de grosor. Entonces, hay que distribuir las piezas en esas dimensiones para saber cuánto material se requiere comprar. Sabemos que los costados y las bases de la caja del gabinete tendrán 32 centímetros de profundidad. Entonces, lo más sencillo es dividir la hoja de Tri-ply en tiras de esa medida. Ahora, para los cortes verticales, en el Tri-ply hay que tomar en cuenta algunas cosas más. Por ejemplo, como el gabinete se va a instalar en la pared, el peso de las repisas va a recaer en los costados, así que el ensamble con las bases será hacia los lados y no entre ellas, para darle mayor soporte a la estructura. En ese sentido, los costados tendrán la altura total del mueble, es decir, 72 centímetros. Sin embargo, no será así con el largo de las bases y repisas. Aunque el largo total es de 1 metro, para el tamaño de estas piezas se debe restar el grosor del tablero en cada lado. En el caso del Tri-ply, es de 1.8 centímetros, lo que da un largo de 96.4 centímetros. Listo. Tenemos la distribución de la madera para el gabinete en toda la hoja. Sin embargo, se debe considerar un cargador que sostendrá el mueble para su instalación y un soporte que apoyará la estructura. Estas piezas se ensamblan junto a las bases y entre los costados, por eso tendrán el mismo largo que las repisas, 96.4 centímetros. Por otro lado, su altura será 5 centímetros, la medida perfecta para que no sea tan notoria a la vista, pero que permite insertar mínimo 2 tornillos para fijar bien las piezas. Bien, ya con todas las medidas se puede comprar el material.
Para ello te aconsejo pedir algunos cortes en la tienda departamental o maderería donde lo consigas. Esto te facilitará el trabajo de vuelta en tu taller. Por ejemplo, para los cortes pide que te dividan la hoja de triplay en 3 tiras de 32 centímetros. Una para los 2 costados, otra para las 2 bases y otra para las 2 repisas. Como puedes ver, queda una restante que ocuparemos en el cargador y el soporte. Para ello hay que solicitar una tira de 5 centímetros. Una vez que tengas tu madera cortada, verifica con un flexómetro y una escuadra de carpintero que las medidas sean correctas y que el ángulo de corte sea de 90 grados. En el caso contrario, pide que se realicen los ajustes necesarios con un cepillo o sierra. La herramienta dependerá de qué tanto se tiene que ajustar a la medida. Si todo está en orden, en el taller se harán los cortes de cada pieza. Toma en cuenta que para este proceso deberás usar ropa y calzado adecuados, así como las gafas de protección, cubrebocas y guantes. Primero se hacen las marcas con la medida requerida. Después es momento de cortar. Recuerda, de una de las tiras de 32 centímetros saldrán los 2 costados de 72 centímetros. De las otras tiras saldrán las 2 bases y repisas de 96.4 centímetros. Y de la tira más delgada de 5 centímetros obtendrás el cargador y el soporte del mismo largo que las piezas anteriores. Por último, regresa a las repisas. Estas tienen la misma profundidad que las bases, pero para que no peguen en la puerta ni choquen con el fondo de la pared, corta 2 centímetros del ancho y así quedarán de 30 centímetros. Para ello puedes utilizar la misma sierra de banco. Perfecto. Ya con la madera cortada pasemos a la siguiente parte del proceso, el ensamblado. Antes de comenzar el armado del gabinete, primero corrobora que los cortes tengan la medida correcta y estén en el ángulo de 90 grados. Si es así, lo que sigue es poner las marcas donde se insertarán los tornillos que unirán las bases con los costados. 4 arriba y 4 abajo, procurando que queden simétricas. Después toma uno de los costados y una de las bases y coloca pegamento en los extremos que se ensamblarán. Luego fíjala sobre la mesa de trabajo con un par de sargentos de ángulo. Además de mantener las piezas en su lugar, ayudarán a que estén derechas. Ya que están fijas, sigue con la perforación sobre las marcas que se hicieron. Para ello utiliza un taladro y una broca avellanadora del número 8. Lo importante es que sea un poco más delgada que los tornillos para madera que se utilizan. Usa tu equipo de seguridad y mantén la broca lo más recta posible con respecto a la madera. Listo. Ya con los orificios hechos, inserta los tornillos de 2 pulgadas. Para tapar esos huecos, utiliza tacos de madera de 8 milímetros. Coloca un poco de pegamento, introduce y si es necesario golpea con un martillo para que entren bien. Finalmente retira todo lo que sobresale del taco con una sierra japonesa. Como puedes ver, su hoja es flexible y se puede maniobrar con facilidad. ¡Listo! Repite el proceso de ensamblado con las otras 2 piezas y termina el armado de la caja de todo el gabinete. Continúa con las perforaciones para los soportes de las repisas. Estos orificios deben ser de 5 milímetros de diámetro y tener la misma profundidad y distancia entre ellos. Para esto utiliza la varilla de control de profundidad, una cinta o tope para broca que te ayude a no perforar de más y elabora una plantilla de madera como esta, que ya tenga una escuadra y la distancia determinada entre los orificios. Aunque si no quieres hacer la plantilla, puedes ingeniártelas con una hoja de papel que ya tenga las marcas bien medidas. Ya quedó. Como puedes ver, los orificios no llegan al otro lado de la madera y están a lo alto del gabinete para que ajustes los soportes y las repisas a tu conveniencia. Al final, observarás cómo. Por el momento seguimos con el proceso de ensamblado, en particular del cargador y el soporte. Estas piezas van en la parte de atrás del gabinete, como si fueran un marco para el fondo, pegado a las bases y entre los costados. Su función principal es la instalación, porque de aquí se empotra el mueble a la pared, pero también ayuda con la estructura y la resistencia. Dicho esto, antes de colocarlo hay que tomar una decisión. Hay un tipo de instalación conocida como el método del listón francés. Para utilizarla se necesita hacer un corte de 45 grados en el canto del cargador. Si no quieres hacerlo así, no hay problema, no es obligatorio. De cualquier manera podrás colocar el gabinete con el método clásico. Siguiendo con el tema, ya está el canto o borde del cargador a un ángulo de 45 grados. Lo que sigue es añadirlo a la estructura. Comienza colocando pegamento en los bordes del cargador y fíjalo a la base y a los costados con un par de sargentos regulares, no de ángulo. Ya que no se mueve, colócate las gafas de protección. Toma la clavadora con los clavos de 1,5 pulgadas e inserta unos 5 a lo largo de la base. No te preocupes si no quedan simétricos.
Además de que casi no se ven, se van a resanar. Por seguridad, no coloques los dedos cerca de la madera que se va a clavar. Si notas que la cabeza del clavo sobresale de la madera, puedes meterla con un botador y un martillo. El cargador ya está fijo a la parte de arriba, pero eso no es suficiente. Hay que atornillar los costados con al menos 2 tornillos en cada lado. Perfora con una broca avellanadora. Después, inserta el tornillo para madera. Cubre el hueco con el pegamento y un taco de madera. Deja secar y corta el excedente con una sierra japonesa. Para terminar la estructura del gabinete, repite este proceso de ensamblado con el soporte. La única diferencia es que el borde no está cortado a 45 grados. Ahora deja la caja del gabinete lista y continúa con el armado de las puertas. Como lo dije al inicio del video, las puertas se armarán con un marco de madera de pino y una ventana de vidrio. Para determinar sus dimensiones regresa al diseño. Como puedes notar, el largo del gabinete es de 100 centímetros, lo que deja 50 centímetros por puerta. Sin embargo, hay que retirar al menos medio centímetro en cada una, para que al ajustar las bisagras, estas no rocen entre sí. Siguiendo esto, el largo de cada puerta sería de 49.5 y su alto de 72 centímetros. Ahora, el grosor del marco dependerá de qué tan grande quieras la ventana para las puertas. Por ejemplo, para que no sean tan grandes, puede ser de 5 centímetros, solo el espacio suficiente para el ensamblado. Teniendo en cuenta todo lo anterior, ¿cuáles serán las medidas del corte en la tabla? El pino suele comercializarse en tablas de 250 por 20, 25 o 30 centímetros. Te recomiendo elegir la más angosta, ya que no necesitamos demasiada madera. Ya con esto definido, lo que sigue es distribuir las piezas. Como todas son de 5 centímetros, lo más sencillo será dividirlas en al menos 2 o 3 listones de esta dimensión. Del primero saldrán los costados para las puertas. Como el largo total de las hojas es de 250 centímetros y cada pieza mide solo 72 centímetros, alcanzará para que cortes 3, incluso considerando los 3 milímetros de madera que se pierden con cada corte. De la segunda tira obtendrás el costado faltante, y con lo que sobra podrás hacer los marcos superiores e inferiores correspondientes a las puertas. Esta área es de 49.5 centímetros, pero para el corte debes restar los 5 centímetros, que los costados tienen de grosor en cada lado. Esto quiere decir que solo requieres 4 trozos de 39.5 centímetros que caben perfectamente en la segunda tira. Ya no necesitas cortar la tercera. Bien, con esto claro, se solicitan los cortes en la maderería. Solo recuerda pedir los cepillados y canteados, así estarán lo más parejos posibles. O si lo deseas, como hicimos con el AAA, puedes pedir solo las tiras y terminar de cortar en el taller con la sierra circular o la de banco. Ahora que las piezas están cortadas, arma los marcos de cada puerta con un ensamblado en L y tacos de madera. Primero, con una escuadra de combinación, haz las marcas para las perforaciones en los cantos de los marcos. Es importante que queden centradas y a la misma altura. De lo contrario, las uniones entre ambas piezas no empatarán. Después, con el taladro y una broca para madera de 3/8, perfora con una profundidad suficiente como para que entre la mitad del taco de madera. Al terminar, compruébalo y clava el excedente en las perforaciones de otra de las piezas del marco. Si notas que embonan perfectamente, retira los tacos y colócalos ya con pegamento. Pero si sientes que quedan muy apretados o un poco de lado, con el mismo taladro, talla los costados del agujero hasta corregir. Una vez que ensamblaste todo el marco de la puerta, deja secar por 8 horas. Una vez seco, avanzar al paso siguiente, hacer el borde que sostiene el vidrio. Para realizarlo, necesitamos un router y una broca tipo flauta o de cuchilla recta de 1/4. El primer paso es ajustar la profundidad. Esta debe ser de 1 milímetro más que el grosor del vidrio. El nuestro es de 3, así que colocamos el indicador a 4 milímetros. Ya con el router preparado, colócate el equipo de seguridad, gafas de protección, cubrebocas y guantes de trabajo. Después, comienza el corte. Es importante que se realicen de izquierda a derecha, o bien de adentro hacia afuera, y que sostengas la herramienta con las 2 manos de manera firme. Sigue con la instalación de las bisagras. Te recomiendo las llamadas bidimensionales rectas, porque permiten ajustar ligeramente su posición. A continuación verás cómo. Primero, lee el diagrama de instalación que se incluye desde fábrica. Ahí se indica la posición y las dimensiones que la perforación necesita. Empecemos con las puertas.
En este caso, hay que dejar 7.5 centímetros desde el borde superior e inferior del marco y 3 milímetros del costado exterior. A partir de esta marca, debes medir hacia el borde interior la mitad del diámetro de la bisagra. Esta es de 35 milímetros, entonces la mitad es 17.5 milímetros. Una vez marcado el centro, perfora con un taladro y una broca Forstner, también de 35 milímetros. Ya que está lista, atornilla la bisagra a la puerta. Primero haz las marcas, después perfora con una broca más delgada que el tornillo y por último inserta los tornillos. Para que los orificios queden lo más derechos posible, te puedes apoyar de una escuadra. ¡Listo! Prueba qué tal cierra. No te preocupes si quedan un poco de desnivel. Puedes aflojar los tornillos de la bisagra en el gabinete y ajustar un poco. ¡Perfecto! Cierra bien y el gabinete está prácticamente terminado. Solo faltan los detalles finales. Para ello retira las puertas. Al terminar, se pondrán de nuevo. Ya están las puertas desarmadas, entonces hay que pasar al acabado. Para ello te recomiendo instalarte en un lugar ventilado. Comienza por cubrir esta parte del triplay. Para ello necesitarás una pistola de calor, una cuchilla retráctil y un cubrecanto de pino. Como puedes ver, es una cinta hecha con una capa muy ligera de madera. Como ya tiene pegamento, colócala en los cantos de la madera y aplica aire caliente con mucho cuidado. Si acercas mucho tus manos, puedes quemarte. Ya que está lista, retira los bordes que sobran con una cuchilla retráctil. El acabado de madera se ve mucho mejor, ¿no crees? Sigue con el sellado, pero antes colócate una mascarilla para evitar inhalar solventes. Aplica una primera capa de sellador por todo el mueble, incluyendo la caja del gabinete, las puertas y las tablas de las repisas. Utiliza una brocha sintética o de pelo de camello y procura moverla siempre en el sentido de la veta, sin regresarte sobre la misma dirección. Ya que lo cubriste todo, deja secar el tiempo que el fabricante indica y después tapa las imperfecciones con resanador para madera o acerrín con pegamento y una espátula. ¡Excelente! Continúa con el lijado. Para ello utiliza una lijadora Roto Orbital y una lija de grano 220. Sigue el sentido de la veta y el movimiento de la misma herramienta. No pongas mucha presión sobre ella. Las lijas hacen el trabajo por sí solas. También cuida no lijar el cubrecanto. Solo la rebaba que puede dejar el pegamento. Ahora, aplica otra capa de sellador y una vez que seque, lija nuevamente pero con una lija de grano 360. Muy bien, ya se puede pasar al barniz. Con otra brocha sintética o de pelo de camello, esparce una capa en la dirección de la veta. Ya que terminaste, deja secar una media hora y después lija nuevamente con la lija de grano 360. Por último, aplica otra capa de barniz, igual que la anterior, en el sentido de la veta y deja secar 40 minutos a una hora. Ya que la superficie está seca, puedes tocarla y sentir su textura. Si consideras que necesita una lijada más, repite el proceso con la misma lija de grano 360. Hazlo con un movimiento suave, pues solo es para eliminar imperfecciones. Y el acabado está listo. Solo resta colocar los vidrios en las puertas con clips retenedores. Ayúdate del taladro y una broca de 5/64 de pulgada para hacer una guía por donde entrará el tornillo, el cual podrás colocar con un desarmador. Previamente se cortaron con las medidas que quedaron en las ventanas. Ahora solo hay que restar 1 milímetro para que haya un poco de holgura en caso de que la madera se hinche. Por último, instala las manijas y coloca un resbalón push con imán. Este dispositivo ayuda a que las puertas cierren y abran con solo presionarlas. Primero marca el centro de la base inferior del gabinete. Te puedes apoyar de la escuadra y cerrar una de las puertas como referencia. Allí atornilla la pieza más grande. Después, en la parte de atrás de las puertas, marca la altura de la pieza que se acaba de colocar. Esta será la referencia para atornillar los imanes. Ya quedó. Mira qué fácil es abrir y cerrar. Con esto se termina la fabricación del gabinete para la cocina. Ya se colocaron los soportes o ménsulas de las repisas. Para que tú lo hagas, insértalas a la altura que prefieras y cuando se necesiten cambiar, retiras todo y ajustas nuevamente. ¿Qué te parece? Sin duda, esta practicidad es lo más atractivo del mueble. Espero que te inspire para echar a andar la creatividad y seguir construyendo diseños increíbles para ofrecer a tus clientes. Recuerda que con el mismo proceso y con diferentes medidas podrás fabricar tantos modelos como desees. Nos vemos en otra clase para aprender más.